Bueno, hola a todos los entusiastas de la historia. Me presento, mi nombre es Alfredo Cantillo, quien será su guía a lo largo del curso, donde haremos un recorrido por la historia del Medio Oriente moderno. Nací en Venezuela, estoy residenciado en México desde el 2012. Tuve la ciudadanía mexicana en el 2015. Soy egresado del área de administración de empresas, pero cuento con una especialidad en el área de hidrocarburos, lo que me dio la oportunidad de tener contacto tanto a nivel laboral como académico con la historia de los países de lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Es así como surgió mi interés en las problemáticas y coyunturas que se han ido sucediendo en esta parte del mundo. Y así como decidí también compartir con todos ustedes los conocimientos y experiencias que he recopilado a lo largo de mi vida académica y profesional, sintetizándolo a través de este recorrido que abarca los últimos 200 años de historia del cercano oriente, como también es conocido. Eh, y me ha permitido también esta experiencia abordar otros enfoques que también me ha servido para prepararles este curso. Estoy seguro que se van a sorprender y les va a ayudar a comprender el origen de los conflictos que aún perduran en la actualidad. Este curso revisará el surgimiento del Oriente Medio moderno, desde la caída del Imperio Otomano y al final de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida. Es importante aclarar que el curso y la temática que abordaremos está dirigida a cualquier persona que tenga interés en los temas referentes al Medio Oriente. Para este viaje fascinante y sorprendente, mi recomendación es que no vamos a partir como historiadores, sino como viajeros curiosos, como aventureros, que ya tienen un itinerario previsto y que están dispuestos a dejarse llevar por la ruta, donde por momentos tomaremos los caminos oficiales o la vía de cuota, pero también en otras ocasiones iremos a absoluta libertad por donde el sendero nos lleve. ¿Por qué es importante el estudio del Medio Oriente? Pues es sencillo. Es una región que desde tiempos históricos ha sido una ruta de comercio y intercambio fundamental para el desarrollo de los pueblos que lo han habitado desde tiempos inmemoriales. Y no solo para sus habitantes, sino también el significado que tiene para Occidente. Su importancia geopolítica radica en el manejo de los elementos que se encuentran en la región, resaltando, por supuesto, recursos naturales como el petróleo, que han sido tan importantes para el desarrollo económico del mundo occidental. Así que nuevamente les doy la bienvenida al mundo de las mil y una noches, aunque claro, la realidad está un poco alejada de la historia, de esta bonita historia que nos cuenta esta famosa obra literaria. A continuación les voy a presentar el temario. El curso va a estar dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a estar abarcando estos temas. En nuestra primera lección vamos a localizar al Medio Oriente en tiempo y en el espacio. Conoceremos al Oriente Medio, su estructura, la estructura de su sociedad y su economía, así como la dinámica de su política. Luego continuaremos examinando el cambio drástico que tuvo lugar en el último cuarto del siglo XVIII, donde observaremos una brecha cada vez mayor entre Europa y el Oriente Medio. Nos vamos a centrar también en el impacto que tuvo ese cambio y esa injerencia de Europa en la región. Posteriormente vamos a debatir sobre las esferas del poder en Europa Occidental, en lo que se refiere al destino del Imperio Otomano y al equilibrio de poder en Europa. Continuando con un debate sobre las fuerzas de la modernidad y la tradición en el Oriente Medio, la llegada de ideas europeas, en cómo influenció al Oriente Medio y cómo terminó en un proceso de reforma en la región a lo largo de gran parte del siglo XIX. Analizaremos en específico dos centros de reforma, que van a ser el Imperio Otomano y Egipto. Este análisis nos va a llevar a la reacción islámica que tuvo la modernidad como resultado de la tensión entre la fe y el secularismo. Veremos cómo varios pensadores islámicos trataron de encontrar un punto medio entre estas tensiones y otros buscaron vías más fundamentalistas. Para la quinta sesión presenciaremos el auge del nacionalismo en Oriente Medio,
Este movimiento se convirtió en una idea mucho más aceptable a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en una minoría intelectual, elitista y urbana. Justamente salieron de escuelas de estilo occidental. Nos vamos a centrar en el surgimiento y desarrollo de estos tres movimientos nacionalistas en tres áreas en particular: en el movimiento nacionalista turco, el egipcio y el árabe. Posteriormente hablaremos de la Primera Guerra Mundial y de cómo significó el fin del Imperio Otomano, así como el fin de 400 años de dominio turco-otomano en los países árabes. También veremos cómo el Medio Oriente comenzó a tomar su forma actual después de la Primera Guerra Mundial. Ya finalizando la primera parte del curso, hablaremos sobre la creación del sistema de Estados-Nación en el Oriente Medio de acuerdo a los modelos británico y francés. Esto se da ya después de la Primera Guerra Mundial. Primero vamos a ver Egipto y cómo su desarrollo milenario dio paso a un experimento liberal en los años 20 y 30 del siglo pasado y en consecuencia tuvo un cambio constante hacia el Islam y el nacionalismo árabe. En segundo lugar vamos a discutir la zona de la media luna fértil en comparación con Egipto y veremos cómo se crearon los mandatos británicos de Palestina, Transjordania, Irak y franceses de Siria y el Gran Líbano. Nuestra atención luego se va a trasladar a los estados no árabes. Vamos a aprender sobre la creación de la República de Turquía, sobre las ruinas del Imperio Otomano y el amplio proceso de modernización que llevó a cabo el gran Ataturk. Por último, echaremos un vistazo a Irán, que no era como Turquía, un nuevo estado creado por las grandes potencias, sino un país con una larga historia y también una rica tradición cultural. En la segunda parte del curso empezaremos a discutir sobre temas como la independencia y la revolución árabe, destacando que varios estados árabes, esta independencia política vino seguida de políticas revolucionarias. Todo después de que la sociedad percibiera un fracaso en este ímpetu occidental modernizador. Las élites en el poder no tuvieron nunca una agenda social en su programa y no crearon políticas que beneficiaran al pueblo. Hablaremos también sobre el conflicto árabe-israelí, quizá el más conocido, por el que más se conoce al Medio Oriente, lamentablemente. Y vamos a comenzar con una breve explicación del contexto y los discursos, prosiguiendo con la escalada del conflicto, así como su desaceleración, todo esto ocurrido entre 1948 y 1973. Luego continuaremos y vemos el resultado y la nueva configuración política que ocurre después de la guerra del Yom Kippur y su impacto a escala planetaria que todavía lo seguimos padeciendo. Seguido de los procesos de paz iniciados entre algunos estados árabes e Israel, el fracaso del panarabismo y siguiendo este último la base sobre el cual se inició el renacimiento del Islam, sobre todo como fuerza política, hasta finalizar con los más recientes sucesos en el Medio Oriente que justo ocurrieron en este nuevo milenio, que es la famosa también, y la famosa y conocida Primavera Árabe, que fue un choque político-social entre fuerzas tradicionales islámicas contra fuerzas orientadas a la modernidad y a la separación entre la religión y el Estado. El enfoque específico que vamos a abarcar a lo largo del curso va a ser el siguiente. Primero, vamos a ver la caída del Imperio Otomano. No se puede explicar la formación de los estados que hoy conforman el Medio Oriente sin iniciar por el declive otomano en la región, ya que después de más de 400 años de dominio y de unidad territorial, casi todos los estados de la región surgieron luego de su declive y caída durante finales del XIX y principios del siglo XX. Los nacionalismos árabes, casi en paralelo con el proceso anterior y gracias al impulso de las potencias occidentales europeas, se fue forjando un sentimiento de identidad territorial entre los distintos grupos humanos que habitaron el Imperio Otomano y que a su caída propiciaron la aparición de nuevas naciones en el panorama mundial. El impacto de Occidente. Tampoco podemos abordar la historia del Medio Oriente moderno sin identificar el enorme impacto que naciones como Gran Bretaña y Francia tuvieron en la región. Es vital porque a raíz de una serie de tratados y acuerdos se forjaron las fronteras de las naciones tal y como las conocemos hoy en día. Incluso a la caída de estas potencias coloniales,
surge ahora la figura de Estados Unidos como la principal potencia regidora de los destinos del Medio Oriente. También temas de religión-Estado. Si bien este curso, y lo aclaro de un inicio, no va a abordar la historia del Islam, es inevitable no hablar de su influencia social, política y cultural en la conformación del sistema estatal en la región, por lo que será necesario explicar y detallar algunos procesos, conceptos sobre el Islam. Por último, los conflictos. Otro detalle a tener en cuenta, sobre todo ustedes, compañeros, es que a pesar de que no es mi intención hacer una apología del conflicto, también es cierto que los problemas y enfrentamientos, como lo verán a lo largo del curso, van a ser protagonistas lamentablemente de la historia reciente del Medio Oriente. Mi idea es abordar los temas de la forma más objetiva posible, tomando en cuenta nuestra distancia tanto temporal como ideológica, histórica y geográfica. Veremos que estas coyunturas desde nuestra posición en la periferia de Occidente, tratando de no tomar partido por alguna facción o bando. Esto es necesario aclararlo desde un inicio para evitar caer en situaciones polémicas que impacten el recorrido del curso. En ese sentido, quiero puntualizar también que los enfrentamientos religiosos e ideológicos, como los que vamos a estar viendo a lo largo del curso, siempre han presentado obstáculos en quienes se han acercado a estudiarlo. Por eso la labor de todos los presentes en el curso, incluyéndome, no va a ser la de juzgar, sino comprender aquello que nos puede resultar más difícil de digerir. Una de las barreras que más dificulta la comprensión, además de nuestras pasiones y convicciones, es la visión histórica y la cobertura que los medios de comunicación le han dado a ciertos hechos que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Y lo más fundamental para todos ustedes es que hay que reflexionar sin que eso signifique perdón o olvido. Por ejemplo, tomando una frase del historiador de Erich Hausmann, comprender la época nazi en la historia de Alemania y encajarla en su contexto histórico no significa que vamos a perdonar el genocidio. Ahora revisaremos cuáles son las estrategias de enseñanza de este curso, así como la metodología que voy a estar utilizando a lo largo de nuestras sesiones. Va a ser una exposición por parte del profesor, en este caso su anfitrión, en PowerPoint, así como lo están viendo en este video. Este tipo de presentación es la que voy a estar utilizando a lo largo del curso. Seguidamente, después de esta presentación, va a haber un espacio para discutir las lecturas que se van a proponer. La plataforma que se va a utilizar para esta interacción va a ser el Zoom, ese va a ser el medio para las clases, y además vamos a estar en contacto a través de grupos de Facebook y de WhatsApp. Justamente en el grupo de Facebook, donde vamos a compartir, voy a subir todas las lecturas y cualquier material adicional que vaya encontrando, lo voy a subir en el grupo, igual que las clases, las sesiones grabadas para aquellos que no pudieron por algún motivo ingresar. En cuanto a la asistencia, bueno, creo que está incluso en la página de la isla de Minerva. Para que se acredite el curso se necesita un 80% de la asistencia. También haremos uso del software Mentimeter. Esta es una herramienta online que me permitirá interactuar con ustedes en tiempo real. De manera que en cada sesión, por medio de preguntas, encuestas, cuestionarios y concursos, ustedes y yo nos acerquemos en la distancia a través de sus smartphones para que se conecten también con la presentación y puedan responder y visualizar en sus pantallas en tiempo real sus respuestas. Les aseguro que al mismo tiempo que van a aprender, también se van a divertir. Esto apenas es un abrebocas, una pequeña muestra de todo el material que abordaremos para estudiar lo que conocemos como el Medio Oriente. Esto requiere primero hablar un poco respecto al Oriente Medio y de inmediato surge una pregunta, una duda. ¿Qué es el Medio Oriente? En referencia a qué lugar es el Medio Oriente, pero no todo queda ahí. Cuando te hablan de los países del Medio Oriente, ¿sabes exactamente cuáles son? ¿Dónde están ubicados?
¿Acaso solo nos referimos a países asiáticos? ¿Cuántos Medio Oriente existen? Son preguntas a las que le daremos respuesta en el transcurso de las sesiones de este fascinante recorrido. Además, hay que puntualizar qué es exactamente lo que queremos decir con modernidad o era contemporánea. Además, de cuándo comienza a contarse esta modernidad en el Medio Oriente. Parecen preguntas fáciles de responder, pero es así. ¿De verdad sabes la respuesta? Apuesto a que tampoco sabes a quién se le atribuye el término y te sorprenderá saber que no es tan viejo como nosotros lo creemos. Esto no solo es una alerta de spoiler, en realidad hay muchos datos que desde nuestra distancia y por el bombardeo mediático que recibimos a diario, nos hacen perder un poco la perspectiva de los procesos que llevaron a la formación de este espacio geográfico. Incluso te sorprenderá saber, por ejemplo, que a pesar de que hayas escuchado hablar de la existencia de un calendario judío o un calendario árabe, ¿crees que el tiempo en el Medio Oriente está regido por esos calendarios? Otra de las dudas que seguramente despejaremos en el curso es el cliché que tenemos en Occidente respecto a la gente que habita en la región. Pues todos, ¿acaso todos son árabes? Lo mismo el arabismo que el islamismo. Todos los que habitan en la región, ¿acaso son musulmanes que se pasean en túnicas por las calles? Durante este increíble recorrido iremos despejando todas estas dudas. Además que vamos a derrumbar estos mitos y clichés que se han ido generando en Occidente, sobre todo durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Y al final te dejo con una última pregunta que es fundamental para el recorrido por el Medio Oriente. Y si no la sabes, te invito a que juntos la vayamos resolviendo durante el curso. ¿No te da curiosidad saber cómo se convirtió el Medio Oriente de esto a esto? Entonces, lo que tienes que hacer es unirte al curso y así lo vas a saber.